Está conectada en este caso Sí. nuestra próxima entrevistada, Sí, la sí. diputada Betina Díaz. Bueno, seguimos. Betiana, perdón. Sí, Betiana sí. Díaz. Buen día. Buenas. Buenos días. Buenos días. Gracias por la espera. Pedimos disculpas, pero teníamos esta... Yo soy senadora de la República. Perdón. Senadora. No sé, Pido disculpas. por lo menos desde Pido el 15 de febrero soy Muy bien. senadora de la República. Discúlpeme. Me llamo Betiana y soy senadora. Sí, Betiana, sí, lo tengo claro. Pido disculpas. Pido disculpas también por un poquito de retraso en esta conversación. Nos enteramos por el otro día, el informativo de Subrayado, de que el fin de semana en el Quincho Varela había habido un encuentro justamente de legisladores y no sé si de repente otras autoridades del MPP, un poco evaluatorias de cómo el gobierno ha venido caminando hasta ahora, cómo se han ido dando las cosas y seguramente también hablando más del futuro que del pasado. ¿Qué se puede saber de lo que allí se trató? Bueno, en realidad no hay nada secreto. Nosotros lo que hicimos fue una coordinación de las bancadas 609. Pasan varias cosas. La bancada 609 es la bancada más grande en la historia del Uruguay. No hubo una bancada en toda la historia del Parlamento uruguayo que tuviera tantos legisladores como tiene la 609 en esta legislatura, ¿no? Eso que además, siendo oficialismo y siendo la bancada del presidente de la República, nos pone obviamente que en una responsabilidad enorme y en la necesidad de articular en este escenario que es bastante inédito, ¿no? Que es no tener mayorías en diputados, pero tener mayoría de sobra en el Senado. Y eso hace que la articulación con el Poder Ejecutivo y entre las cámaras tenga que ser mucho más ajustada, mucho más cotidiana, mucho más de ir viendo, evaluando, reviendo y planificando el trabajo justamente para no pisarse. Porque también es cierto que nos encontramos con oposiciones, porque tampoco se puede decir que la oposición es una sola, que están en una situación política bastante complicada, ¿no? De hecho, nosotros no hemos tenido en todo este tiempo un solo interlocutor por partido, ni siquiera en el Senado. Entonces, bueno, realmente nos encontramos en un momento donde se hace urgente esto de poder sentarnos a pensar, primero evaluar, pasar raya, pensar y proyectar un poquito el futuro. Este es un año muy importante, es el año en el que el gobierno va a definir su ley madre, nos va a mandar su proyecto de presupuesto nacional. En el presupuesto nacional básicamente se plasman las prioridades en términos de lo que es el desarrollo y el financiamiento de las diferentes políticas públicas, la seguridad, la salud, la educación. Y bueno, con todo esto que está arriba de la mesa, que está pasando, que es un gobierno que de alguna forma, a partir de estos 100 días y de las narrativas de estos 100 días de todo lo que hizo, se pone al frente, se pone a marcar agenda, toma algunas acciones importantes. Yamandu Orsi se había ido en esa mañana y antes de irse deja firmado el decreto de descuento de Supergas, que es un descuento importantísimo, con prácticamente sin antecedentes, con ese nivel de descuento, un 10%. Y bueno, también con el Consejo Tripartito, el Consejo Superior de Salario por ser convocado el día de mañana, con la orientación clara que le dio el gobierno al Consejo y al gobierno de tratar de beneficiar más a los salarios más sumergidos. Estos saben que la política salarial tiene un impacto directo en las pasividades y en las jubilaciones, pues, ¿no? Entonces, cómo se resuelva esto va a incidir en la vida de muchísima gente. Luego, también empieza pasado mañana el bono de escolares de los quintiles de ingreso más bajos, pero son más de 100.000, entre 100.000 y 115.000 niños. Es decir, es un gobierno que se pone en marcha y que viene cumpliendo con las urgencias que se comprometió a atender en la campaña electoral, pero además también pensando no solo en tapar los baches de lo urgente, sino además también en ir construyendo el largo y el mediano plazo. Es parte de lo que explicaba ayer el secretario de la Presidencia también, Alejandro Sánchez, cuando decía, bueno, esta situación, ¿no?, con respecto a la ola de frío, que ahora se va a extender. Acá en Montevideo estaba helado, hoy la sensación térmica era de 4 grados cuando yo arranqué la mañana antes de las 8, y bueno, y en realidad eso acá se siente.
se ve mucho menos gente en calle, los dispositivos de evacuación están funcionando, pero eso nos hizo dar cuenta de que hay toda una realidad subregistrada, digamos, de esa cantidad de gente en calle, que es gente que está indocumentada, que es gente que ha pedido ayuda a los refugios y no ha tenido cupo, es gente que no se le puede diseñar una política pública si no sabemos ni que existe, porque ni cédula tenían. Entonces, bueno, todo eso nos obliga ahora a atender lo urgente, que es garantizarles un techo en esta ola de frío, pero también poder diseñar políticas públicas teniendo en cuenta cuáles son los números reales de gente en calle que hay en el área metropolitana y particularmente en el área central de Montevideo, que es tremenda la situación para quienes vienen y caminan por 18 de julio después de las 7, 8 de la tarde, hora en la que cierran los refugios. Lo que queda en la calle es realmente una población que genera problemas de convivencia, pero por una cuestión de que no tienen dónde estar, de que el espacio público no tampoco, obviamente que es un espacio hostil para las personas, que además en invierno es más complicado, anochece más temprano, que irrita a los vecinos y a las vecinas, y que también es cierto que ahí hay situaciones de consumo, de egreso carcelario que dificultan como mucho el relacionamiento con la comunidad y entre ellos mismos también, ¿no? Entonces también hay un grado de agresividad con esta situación bastante compleja, que yo creo que esta experiencia de la evacuación obligatoria y ver, ¿no? Yo veía ayer, bueno, al presidente de Peñarol, Ruglio, contando, bueno, cómo habían adoptado el palacio, que habían puesto estufas, que las peñas carboneras estaban, y la Comisión de Asuntos Sociales estaba trabajando en cocinar para las personas que se alojan allí, para que tenga algo caliente para comer también, para tener un desayuno. Nada, gestos de solidaridad que de alguna forma rodean lo que es la política pública y el rol del Estado, que yo creo que el pueblo uruguayo lo tiene y que realmente nos da mucho orgullo, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablando de estas perspectivas, de qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. No nos adelantaron nada del presupuesto, porque el presupuesto se empieza a discutir en septiembre recién prácticamente, porque es hasta el último día de agosto el plazo constitucional, y entonces, bueno, seguramente los gobiernos siempre te mandan casi que el último día los proyectos estos en los que trabajan tanto, pero sí en el Consejo de Ministros se les bajó algunas directrices a los ministros y ministras para que vayan a trabajar a sus carteras, como decía anteriormente, ¿no? Esto de, por ejemplo, pensar la lógica de los consejos de salario con un foco en los salarios más sumergidos, ¿no? Es decir, hay cosas que hay que entender de urgencia. Bien, vamos al principio. Un comentario que me resulta interesante en el comienzo de la conversación. No tenemos un solo vocero dentro de cada partido. Y es cierto, está asumido que en el Partido Colorado hay dos posiciones, por un lado la de Ojeda, por el otro lado la de Bordaberry. No sé en el Partido Nacional si hay, cuáles son las voces, digamos. Bueno, quedó muy claro, después de cómo se resolvió el sábado, creo que quedó bastante manifiesto que hay más de una posición. Sí, eso está claro. Pero digo, esa situación que se da ajena a la voluntad del partido de gobierno, ¿de alguna forma ustedes consideran que ha enlentecido la decisión de los temas? Sí, de hecho, mirá, nosotros acabamos de levantar una sesión parlamentaria que con el compromiso de no pasar ni una hora más, la oposición se había comprometido a tratar, que es el tema caja de profesionales. Sí. Que es un tema que urge darle solución, que realmente está en una tensión con respecto a la situación financiera que es muy dura, que además obviamente que les pone presión incluso a las personas que están allí administrando y bueno, y trabajando en la caja, ¿no? En los servicios que brinda la caja, y también a los profesionales que ya están jubilados y a los que se van a jubilar, de ver esta situación de incertidumbre total que hace que se generen corridas a su vez. Entonces, nosotros nos habíamos comprometido a votar dentro del mes de junio por una cuestión además hasta de lógica financiera de la caja. La caja necesitaba, sí,
o era lo que se nos había manifestado, poder tener algunos créditos con vigencia en junio. Entonces nosotros dijimos, bueno, perfecto, hasta el 30 de junio tenemos que votar. De hecho, Hoy. votamos todos la sesión. Hoy se hizo una sesión extraordinaria a las 9 de la mañana y aún no tienen posición. Entonces hoy le entregamos una propuesta. ¿Qué se maneja? Hoy ¿qué alternativa se maneja? Pues Hoy la alternativa que se maneja es el día esto. miércoles. Es el día miércoles. El tema no es que no haya votos en el Senado. O sea, el Frente Amplio perfectamente podría ¿Sí? votarlo en el Senado. Lo real es que este proceso tiene una tercera cámara, porque el tema es que los diputados del oficialismo trancaron, digamos, el proyecto del Ejecutivo, le quitaron ahí algunas cosas bastante importantes como los niveles de aportación y hay cuestiones ahí que tienen que ver con el funcionamiento que se modificaron, que bueno, en el Senado estamos viendo. Pero digo, para que te hagas una idea, este proyecto, que es un proyecto importante, que le puede llevar al Estado a asumir un costo de 140 millones de dólares por año, bueno, es realmente algo que ha quedado detenido en el tiempo, en la discusión, porque no logran ponerse de acuerdo y menos aún logran alinear a sus diputados, ¿no? Es una postura muy cómoda también, porque las cosas pasan en el Senado y después se trancan en diputados, entonces uno se saca la responsabilidad de encima, pero también es la ausencia de un liderazgo claro en los diferentes sectores, que antes se resolvía, porque en el Senado quienes estaban eran la cabeza de los sectores, ¿no? Uno podía identificar claramente ahí que a nivel nacional, digamos, las figuras de más relevancia iban al Senado. Hoy claramente eso no está pasando y bueno, tenemos esta situación. Yo espero que con la rendición de cuentas que va a entrar luego de esta discusión, estaba previsto que entrara mañana, probablemente no entre, porque en realidad, ¿cómo le damos trámite con caja profesional en el medio? Entonces, a lo que digo es, a lo que voy es, cuando nosotros decimos que realmente esto está trancando, está deteniendo, y sí, está teniendo un efecto concreto el hecho de tener una oposición que está negada a construir absolutamente nada y que además, bueno, un poco usa el tiempo como excusa, ¿no? Entonces, para darte ejemplos concretos, la rendición de cuentas, la rendición y también después el presupuesto, hay que ver qué actitud toma la oposición, porque bueno, el oficialismo ya sabemos qué postura va a tener. Nosotros vamos a votar la rendición, acá ya tenemos mayoría, sale, pero el presupuesto es una ley que requiere acuerdos a futuro, porque a veces no se vota en general, pero se votan algunos artículos, porque digo, es difícil después ser diputado de un departamento y ir a decir que no levantaste la mano para tener más fondos para la inversión pública en deporte en Maldonado, ¿no? Digo, no es sencillo. Entonces, bueno, la presión también y el costo político de votar o no en algunas cuestiones se vuelve mucho más pesada, ¿no? Y ahora, creo que evidencia... no hemos hablado del cabildo abierto, que de alguna forma se transforma un poco en la carta comodín en todo esto para el Frente Amplio. Bueno, no, Cabildo Abierto en realidad votó la rendición de cuentas. En esto de caja no... Obviamente que bueno, no. Digo, pero el teléfono se atiende. Nosotros hablamos con todos los partidos. Pacha Sánchez, Claro. secretario de la presidencia, habla con yo lo sé. todos los parlamentarios porque acaba de salir del Parlamento. Orsi es un hombre de diálogo. Claro, pero y además, al no tener mayorías, todo el mundo atiende el teléfono acá. Acá no hay nadie que no atienda el teléfono cuando lo llama el presidente o el secretario de la presidencia. Eso me parece que es que dejarlo claro, porque me parece que además es una buena cosa decirlo, porque habla del talante democrático que tiene la política uruguaya, Cierto, ¿no? Cierto. Eso de que este es un país de diálogo. Y lo otro es que realmente no se han generado instancias de construcción en diálogo como en los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, nosotros también tenemos una escuela de esto que tiene que ver con un aprendizaje que hicimos sobre la base de que mejor
que construir políticas públicas de largo plazo es tener acuerdos atrás, es tener grandes acuerdos nacionales para cambiar el marco regulatorio de la política energética, para legislar en materia de defensa. Para todo eso buscamos generar los acuerdos atrás y en su momento los recogimos. ¿Fue fácil? No, pero fue un trabajo que asumimos en ese momento. Y creo que eso también habla de una realidad, que es que jugaban a tener el monopolio en la Cámara de Diputados y eso se quebró. Y creo que también fue un golpe duro, pero creo que los argumentos de Cabildo no lo dejan más cerca del Frente Amplio. En realidad es una gran autocrítica que hace de la gestión de gobierno, donde Cabildo tuvo ministros, ¿no? Tuvo a Salinas, tuvo a su suplente, tuvo a Irene Moreira, tuvo a su suplente. Tuvo a Rivera Elgue, subsecretario, tuvo a Gerard Casenace, tuvo a Gerard Case en el INR, tuvo a la presidencia del INISA. Es decir, Cabildo estuvo representado en muchísimos puestos a los que sistemáticamente le dijeron que no tenían plata para funcionar, porque si uno ve, por ejemplo, lo que fue el presupuesto INISA y el enorme recorte que se le hizo con el argumento de que había que ser más eficientes, y sin embargo después lo que sucede es esto, que uno se encuentra con que no solo gastaron lo mismo, porque el déficit es igual y un poco más alto, sino que además tomaron 10 puntos de deuda pública y además pasaron para el ejercicio 25 un montón de gastos que nos dejaron maniatados para pagar. Entonces, de alguna forma es la sensatez de decir, bueno, pero si nosotros hicimos esto, ¿cómo que no lo pagamos? ¿Cómo que no pagamos al consorcio Gran Vía por el ferrocarril central? Si en campaña estaba todo bárbaro, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que también de alguna forma tiene que resolver la coalición, y el Frente Amplio ha logrado hacer coalición en diferentes momentos políticos con diferentes partidos, porque esto es tema a tema, y esto nosotros lo supimos desde el momento 1, cuando vimos que no teníamos mayoría en diputados, pero sí en el Senado, porque no vale lo mismo, como te decía hoy, votar en contra del financiamiento de una política pública como la salud que votar por un proyecto X con el Frente Amplio, ¿no? Y eso va en base a los intereses y a las plataformas de cada uno de los partidos. Pero me parece que acá hay que diferenciar, porque incluso en la ley de urgente consideración en el 2020, el Frente Amplio, junto con otros partidos, como por ejemplo con el Partido Colorado, logró sacar temas muy importantes de adentro de la propia ley de urgente consideración, como por ejemplo la desmonopolización de ANCAP. Es decir, el Frente Amplio no tiene problema en construir mayoría con cualquiera de esos partidos en términos de la construcción estratégica de su agenda. Senadora, ya veo que muchos temas se hablaron allí en el Quincho de Varela. Ahora, ¿cómo es el Quincho de Varela sin Pepe Mujica? Bueno, fue para Lucía también, era la primera vez que volvía sin él al Quincho, y la verdad que fue para todos como un poco conmovedor, porque bueno, Pepe está ahí, está en su presencia, y además hay un montón de fotos de él con personalidades, y bueno, celebraba allí sus cumpleaños, hacía las comidas con los invitados internacionales, es su barrio, ¿no? Son sus vecinos. Entonces, fue movilizador, pero también fue algo que, un motor más para el compromiso que asumimos de decir, bueno, acá hay que remangarse y hay que salir a laburar, muchachos y muchachas, porque nosotros nos comprometimos a cambiar el país y arreglar los problemas que este país tiene, y que la gente entendía que la coalición ya no era capaz de solucionar, y que por eso tuvimos 100.000 votos de ventaja con respecto a la fórmula de la coalición republicana, y esa es una responsabilidad enorme, porque hay 100.000 uruguayos que nos dijeron muy claramente: es con ustedes, ¿no? Y a esos uruguayos les tenemos que cuidar la confianza también. Entonces, creo que Pepe, que fue un militante de la vida, un militante de todas las causas justas, un militante de
de una política con visión humana, le hubiera encantado lo que hicimos el otro día, que fue ponerle un poco más de pienso, en definitiva, al armado de la agenda de la vida cotidiana de la bancada. Sí, estoy segura que le hubiera encantado participar también. No. Y sí, dentro de toda esa temática hubiesen pedido participación en más de una oportunidad. Gracias por esta charla, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Que pases muy bien.